¿Qué tal amigos de Red Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa de conversación, aquí con un interesante invitado como siempre. Estamos con José Luis Brito Montero, que es historiador, que es naturalista, especialista en fauna silvestre y por supuesto conocedor de todo lo que ocurre, tanto lo que ocurre hoy día como también ha ocurrido años anteriores en nuestra provincia. José Luis, un agrado estar contigo. Muchas gracias, Alejandro, gracias por la invitación. José Luis, hemos visto, vamos a partir con un libro que es San Antonio Salvaje, que hay distintas historias ahí, hay cosas que se pueden hablar, estamos hablando de los tiburones, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de los pumas, algo que te toca recorrer y que lo haces durante muchos años antes de que estuviera hoy día establecido el Museo de Historia ahí en San Antonio. Sí. Bueno, el libro San Antonio Salvaje recoge un trabajo de unos 20 años, pero también un poco antes, como tú decías, este trabajo es de antes, de unos 40 años. Sin embargo, el libro recoge los datos de hace unos 20 años solamente de todo esto, porque había que ser actualizado, ¿sí? Hay humedales que en los últimos 17 años se secaron en la provincia y, por ejemplo, el libro San Antonio Salvaje, que es de la biodiversidad del litoral central, describe los peces dulceacuícolas o de agua dulce que viven en estos humedales, los peces nativos. También me refiero a las carpas, caracio y otras especies introducidas en nuestro territorio, pero me refiero principalmente al bagrecito chico, al bagrecito grande, a la perca trucha, especies nativas que los chilenos no conocen y son más sanantoninos que nosotros, más chilenos que nosotros, porque han vivido desde antes. ¿Dónde están? ¿Dónde quedan? Entonces el libro tiene que ser un poco actualizado en eso para poder indicar dónde aún existen. ¿Para qué? Porque parte de este libro se generó a raíz de las solicitudes que me hace la comunidad, las comunidades de la provincia. Siempre me están pidiendo ayuda. En este momento, los de Punta de Tralca, en Cantalao, el problema que hay. Ayudé a crear el Santuario de la Naturaleza de Tunquén, algo colaboré con Gotas de Leche, la Quebrada de Córdoba hice el plan de manejo, o sea, el Parque de la Naturaleza Río Maipo, la zona prohibida de caza del humedal El Yali, la Reserva Nacional El Yali en 1996, el Parque de la Naturaleza Río Maipo lo creé en el 2002 con el alcalde Fernando Rodríguez Vicuña, ya fallecido. Entonces me empecé a dar cuenta que había un desarrollo inmobiliario en potencia en la provincia, que hoy, cuando yo quisiera recorrer, como lo hice cuando más joven, niño, como scout, toda la provincia la recorrí desde San Antonio hasta Quintay a pie, hoy no lo puedo hacer, porque está lleno de cercos, hay casas en algunos lugares, es más difícil que yo haga esa caminata que hicimos alguna vez. José Luis, esto, por supuesto, más de algunos no les simpatiza tu trabajo, por y supuesto, que ha tocado en oportunidades. Estamos hablando del puerto, con el tema de las lagunas de Yoyeo, los ojos de mar. Sí. Estamos hablando también de las construcciones, de los cierres, que también justamente nos estás comentando, y la geografía, porque la geografía también dicta mucho de lo que es la provincia de San Antonio, y que obviamente muchos han querido preservar, pero bueno, también está el crecimiento. Dentro de este libro también está la geografía, como te menciono, porque está también las cuencas, está también lo que está al interior del mar. ¿Por qué hoy día estamos sin playa? Hay momentos para conocer y que la gente se entere, ¿no? El libro trae descripciones como, por ejemplo, el Parque Bucalemu, el estero y humedal San Jerónimo, el estero y humedal Tunquén de Algarrobo, el estero Casablanca, la desembocadura del Maipo y muchos otros lugares. Otros los he descrito en otros libros, por ejemplo la Laguna Cartagena, la Quebrada de Córdoba, están descritos en el libro San Antonio, Nuevas Crónicas para su Historia y Geografía del año 2008. Hay una guía también sobre el río Maipo, la boca del Maipo, del 2010, que también soy autor de ella, que la financió una empresa del Estado en ese momento. Pero obviamente que hay que ir actualizando los datos. Este libro describe algunos de estos elementos, pero cuando ya me empecé a aumentar y me di cuenta que estaba en 737 páginas, tuve que parar. Incluso tuve que sacar capítulos que no están y que van a evidenciar otro libro para agregar otros temas. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo el listado de vertebrados
gratuitamente para entregárselo a las comunidades de el embalse San Juan o tranque San Juan en Yoyeo, que quieren solicitar la declaración de humedal urbano de ese lugar. Entonces le estoy colaborando con eso. La quebrada de los Perales en Bellavista, San Antonio, también me solicitaron un informe arqueológico de lo que se sabía que estaba ahí y de los vertebrados. Y también estoy haciéndoselos gratuitos para entregárselos a las comunidades para que ellos puedan ir gestionando. No puedo hacer todo un expediente como lo hice en el caso del humedal Lagunas de Yoyeo, que lo entregué gratuito al municipio en el año 2020. Ni un gracia me dieron. Que ahí parte de eso es importante porque también lograste hacer un censo. 30 años de censos. 30 años de censos. Sí, sin los censos que se han realizado durante 30 años, cada mes, ¿cierto? Con mi esfuerzo, mis recursos, ¿cierto? En la desembocadura del Maipo y en la laguna de Yoyeo, no tendríamos antecedentes científicos suficientes para haberlas defendido. Porque en la mesa técnica del municipio, que existió 17 años, ¿cierto? Cuando me enfrentaba a ecólogos contratados por el puerto, ellos no podían enfrentarse a mis datos científicos. Aunque yo soy de profesión profesor, no me dedico a eso. Tenía mi respaldo de 30 años como naturalista que me hacían poder enfrentar a estos personajes que estaban contratados por ellos. Porque son 30 años censando las aves, ¿cierto? Y entendiendo la dinámica del humedal, donde tú ves si mantiene las aguas en invierno, en verano, cuáles son migratorios, cuáles son residentes, cuáles son los mamíferos, cuáles son los reptiles, qué amenazas tiene. Son 30 años en donde entre medio hay un tsunami, hay un terremoto, ¿cierto? Que ves oscilaciones en los ecosistemas. Y que hoy día hay estas agrupaciones, sobre todo de ave silvestre. Sí, y son muy potentes, claro, pero son nuevas. Y que, claro, justamente, y que se unen justamente porque vienen desde Norteamérica y saben el pasar, y que hoy día llegan a este lugar que en un momento no se miraba. Claro, por ejemplo, el río Maipo, si no hubiésemos tenido datos, algunos de ellos los hice con mi extinto colega Juan Aguirre, fallecido en 2022, perdón. Le dio un ataque estando censando aves en el Parque Nacional Lauca y falleció. Con él hicimos casi 10 años de estos censos. Los otros previos a esos censos lo hice solo y ya después de su muerte lo seguí haciendo solo. También hasta el de mayo, que lo hice la semana pasada, el de correspondiente a mayo en el río Maipo y en la laguna de Yoyeo. ¿Cuántas aves hay hoy día? Esta es la peor época para aves, porque como estamos en otoño o invierno ya, las aves migratorias se han ido casi todas ya, quedan muy pocas, y las poblaciones se reducen. Pero hay una población importante de unos 1800 rayadores, que es un migrador regional de Sudamérica, y han llegado masivamente las gaviotas garuma, desplazadas desde el norte a la zona central. No están en época reproductiva, por lo tanto vienen a esta zona a comer, y hay unas, no recuerdo el número, unas 2.500 había, según lo que recuerdo. Los demás números son más bajos, 100. En septiembre crece. En agosto empieza a subir, en septiembre, octubre ya, en noviembre y diciembre y enero y febrero son los números bien altos porque están las gaviotas de Franklin migratorias y están masivamente zarapitos y otras especies que hacen que los números aumenten. Pero en el río uno puede ver, por ejemplo, unas 60 especies en un recorrido de un día. Sí, unas 60 especies. Ahora, más de 158 la habitan, más de 180, perdón, la habitan en el río Maipo. Y últimamente había un ornitólogo, amigo mío, Manuel Rojas, que estaba descubriendo como 6 especies nuevas que se agregaron al listado que conocíamos del río Maipo. O sea, han sido refrendadas, como el pidencito, qué sé yo, el pato jerjón de la Puna, pato jerjón chico de la Puna, en fin, el queltehue de la Puna, que también ha sido registrado en esa zona. Pero, sin duda, sin los datos científicos que teníamos, el río Maipo no habría sido declarado sitio IBAS, International Bird Area, Área Internacional para las Aves, que es una organización internacional que declara importantes sitios del planeta para concentración de aves. Con estos censos pudimos demostrar que al menos el 1% de la población de pilpilén, de gaviota garuma, estaban presentes en el río Maipo en algún momento
del año la población de Chile estaba presente. Cuando hablamos del río Maipo también están las lagunas de Yoyó, ¿no? Sí y no, porque son censos separados, pero están íntimamente ligados porque las lagunas de Yoyó es un meandro antiguo del Maipo y están ligados porque las lagunas de Yoyó son el sitio reproductivo de las aves residentes. No así de las migratorias donde llegan masivamente es en el Maipo, no a la laguna de Yoyó. La laguna de Yoyó mantiene aves residentes y explota en primavera cuando se reproducen. Y ahí tenemos una enorme cantidad de patos, taguas y cisnes que aumentan su número además, porque si aguanta 20 cisnes de cuello negro, por decir algo, la capacidad de carga de un ecosistema, que es la cantidad de animales que puede soportar de cada especie, porque toda la diversidad de especies que hay en un ecosistema se debe a que todos comen algo diferente. Si todos comieran como nosotros lo mismo, destruirían el ambiente. Pero si hay 20 cisnes y de los 20 son 10 parejas, van a tener entre 3 y 6 crías cada uno, ya aumentan a 30, 40 el número. Cuando ya están un poquito más crecidos, la capacidad de carga de ese ecosistema ya no los soporta, porque ya no son los 20 cisnes, ahora son 40 o 50 cisnes crías. Entonces, antes de que sean volantones, es decir, antes de que cumplan los 18 años, las madres se las llevan caminando al río Maipo. Para eso hay una conectividad que tiene que existir entre las lagunas de Yoyó y el Maipo, y si se la cortamos, se acaba este problema. Ahora, ¿dónde están los cisnes de cuello negro chicos en la desembocadura del Maipo? No están, porque llegan ahí, y si permanecieran en ese punto, como es la boca, el estuario y la desembocadura, cuando crece el río se las llevaría al mar. Entonces llegan al río de noche o cierto al amanecer y suben por la orilla de la ribera del río y llegan hasta Cuncumén más o menos. O sea, las madres de Coscoroa y Cuello Negro y de los patos se llevan a sus crías río arriba, porque además en la desembocadura es medio salobre. Entonces, por eso que nos los vemos concentrados ahí. Es una dinámica que hay que estar ahí en forma permanente para darse cuenta de cómo funciona. Y hay que estarla observando de todas maneras. Todo el tiempo. Cosas tan increíbles e importantes que ocurren aquí en la provincia de San Antonio, y sobre todo aquí en el sector sur de esta provincia, que es interesante conocer y que también se pueden visitar, porque están, por supuesto, en los humedales, están en el parque también del río Maipo de Santo Domingo, y son cosas que vamos a dejar invitados, y vamos a plantear la pregunta antes de ir a una pausa, y que tiene relación con esta creación de este Museo Histórico Natural de San Antonio, y que estuviste en la cabeza por años. 32. Y ahora lo vamos a conocer luego de esta pausa. En el corazón del litoral de los poetas se encuentra el centro turístico más importante de la costa central, Río Tai Resort. Disfruta con tu pareja o familia de nuestras hermosas habitaciones frente al mar, piscinas temperadas y al aire libre, salones para eventos y seminarios, áreas verdes y juegos infantiles. Relájate con nuestros servicios de cafetería, spa, sauna y jacuzzi, grandes terrazas para compartir con tu familia y vivir una inolvidable experiencia. Río Tai Resort, un lugar de ensueño frente al mar. Isidoro Duburnais 1571, en el balneario del Quisco. Promociones durante todo el año. Reservas en www.resort-tai.cl. Río Tai Resort. Y bien, ya estamos de regreso acá en Red Noticias Quinta Región. Estamos con José Luis Brito, quien es profesor de profesión, naturalista, historiador, también experto en la fauna salvaje. Nos ha tocado trabajar con él durante muchos años. Particularmente a mí es un referente en todas las cosas que ocurren acá en nuestra provincia, y cuando necesitamos el apoyo, él por supuesto siempre está ahí con los datos precisos, con los consejos y también con la investigación de lo que se da en tantos ámbitos. Lo conocimos en un pequeño espacio en San Antonio y luego creó junto a las distintas autoridades el Museo de San Antonio. Eso pasaron muchos años, había que creer en este proyecto, y así fue, José Luis. Bueno, siempre voy a aclarar algo, Alejandro, de cómo se inicia el museo primero. El museo nace en 1980 bajo
el creador del museo es el alcalde Jorge Domaso Pino, masón, fallecido, y él llevó adelante una obra que se originó en el seno de la masonería local en San Antonio, en la logia Pitágoras número 49. Ahí es donde nace la idea de crear un museo para la provincia de San Antonio, que iba a estar alojado en San Antonio, por ser la municipalidad más grande en ese momento, por la falta de cultura que había de los sanantoninos como provincia, de su propia provincia. Esa es la idea que tuvieron los masones para crear el museo. Pero llevarlo a cabo era una cosa, y lo decretan, lo crean, pero no había qué montar ni dónde. Y se decide hacerlo en la antigua casa chileno-soviética que había en la década del 70 en San Fuente, en Barros Luco, 2387, que es el trozo que fue quemado por delincuentes en el estallido social. Ahí estaba el museo en ese momento. Y está ahí desde el 80 hasta el año 85, el 3 de marzo del 85, cuando se cae el techo del museo. Y funcionó todo ese tiempo con una colección facilitada por unos coleccionistas y por una muestra arqueológica facilitada por las arqueólogas Fernanda Falabella y María Teresa Planella, esta última fallecida el año pasado. Que estaban estudiando en ese momento el sitio arqueológico Tejas Verdes 1, 2 y 3 en la ribera norte del Maipo y el sitio Santo Domingo en la ribera sur. Y el alcalde Tomás Ospino acude a ellas para que faciliten en préstamo ciertas vasijas que se van a estar expuestas hasta el año 85. Y se llama a colaborar con el museo para que se hagan cargo a dos profesores de San Antonio que trabajaban en ciencia, el profesor Arellano y el profesor Ramírez, que terminan peleándose entre ellos, ambos fallecidos ahora, y se queda Ramírez. Era un coleccionista, había heredado de su padre una cantidad de insectos y caracoles y él también coleccionaba y lo expone en préstamo en el museo. Yo ingreso en julio del año 87 como ayudante. Yo era presidente de la Academia Científica GEPNA, Grupo Ecológico Preservador de la Naturaleza, con que defendíamos la Quebrada de Córdoba y la Laguna del Peral. La Laguna del Peral antes de que era santuario ya, desde el 75. Sin embargo, no tenía guardaparques, ni estaba cercada. Cosa que se hace recién, si a alguien se le ha olvidado, en 1990. Y en el 91 llega por primera vez un primer guardaparque. Antes de eso era santuario, pero nadie se preocupaba de la laguna. La gente hacía lo que quería. Se vendían ranas, ¿cierto? Así como se venden las jaivas frente a las cruces, las ranas colgando, ¿cierto? Y canastos de huevos de pato y de cisne de cuello negro en la curva, ¿cierto? Todo eso lo acabamos. No fue por obra y magia del Espíritu Santo. Bueno, así ingreso yo y la Dirección Provincial de Educación le solicita al municipio en ese momento, al alcalde Carlos Tine Lureta, fallecido también, que me incorpore al museo. Y entro por el PEN y el POJ, por ambos programas. Ganaba 2.500 pesos, me parece que en ese tiempo. Para poder estudiar, trabajaba en la noche preparando HG de pez de espada en la pesquera Santo Domingo, desde la 1 de la mañana hasta desde las 12 hasta las 4 de la mañana. Y de ahí me iba al museo, donde dormía en el mismo museo. Me duchaba porque preparé un tubo que le sacaba unos tornillos, ¿cierto? Y caía agua de una manguera, de una cañería, y ahí me duchaba con agua fría. Para prepararme para estar a las 8 en el mismo museo. Así era como tenía que sostenerlo. Y cuando salía del museo en la tarde, a las 19 horas, como a las 20 horas, entraba a trabajar en la sanguchería que estaba en la esquina del terminal de buses, ahí en la Paradero 6, donde iba normalmente este cantautor, ¿cómo se llama? El que canta baladas y cosas, el Temucano, que siempre iba ahí, me acuerdo. Y yo lavaba los vasos y preparaba los sándwiches. Terminaba eso, tenía una hora y me tenía que ir a la pesquera. Así estudié, así trabajaba así que fue bien difícil esa época. Pero me empecé a dar cuenta de que ordenando la colección del museo, me llama la atención el conservador de ese momento, que era el señor Ramírez, y me dice que estoy inventariando cosas que no son del museo, que eran de él. Mire, pero ¿cómo si estas cosas las han donado a la gente? Bueno, yo hice la denuncia en ese tiempo, empezamos a distanciarnos rápidamente porque teníamos un conflicto. Yo era un naturalista, él era coleccionista, no nos llevábamos. Habían conflictos de interés ahí. Y hasta que hago la denuncia a la concejal Lucía Menal en ese momento, y ella lo empieza a rastrear. Era todo difícil porque era la única concejal mujer en ese momento, la primera en la historia de San Antonio, además, como concejal.
Y después como después alcaldesa. la primera alcaldesa. Y entonces, cuando ella ya asume como alcaldesa, él jubila y se lleva toda la colección del museo. Se lleva sus cosas, que son de él, pero se lleva lo que el museo había coleccionado en 9 años. No quedó nada. Bueno, habían ahí varios próceres que me ayudaron en ese momento. Estaba incluso Luis Valdera, Pepe Mella, que fue jefe y director nacional de la Asociación de Guías Scouts de Chile, San Antonino, varios más. Y que logramos rescatar como 30 piezas que escondimos en ese momento para que los camiones no se las llevaran. Que eran cosas que había donado la gente, otras cosas que eran del museo. Nada que era de este señor. Entonces esta historia hoy día la cuento porque la colección que el Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio que hoy tiene son más de 22.000 piezas inventariadas, y yo estimo que deben ser 30.000 las no inventariadas, o sea, a 30.000 con las no inventariadas. Toda esa colección gigantesca que hoy día tiene el museo y que es la que permitió tener un espaldarazo para poder conseguir un museo, porque sin colección, ¿para qué quiere un museo? Había que resguardar este patrimonio que no es de San Antonio, ni como comuna ni como provincia, sino es un patrimonio de Chile, ¿cierto? Y del mundo. Y del mundo. Eso es lo que nos permitió, esa colección se hizo en mi tiempo. Y yo estoy orgulloso de eso, porque ¿quién no lo va a estar? Y como me lo han dicho mis propios colegas de la red de museos de la región de Valparaíso, va a estar orgulloso de haber creado una colección que tiene más de 22.000 piezas y más todavía, en el ámbito arqueológico, paleontológico, zoológico, botánico, entomológico, malacológico, histórico y mucho más. Y de esos hay uno tan importante hoy día que resalta una noticia en Algarrobo. Claro. Que tiene que ver, digamos, con una historia en que tú pudiste encontrar que era un fósil y que hoy día está en el museo, y que hoy día hay unos estudios, hay paleontólogos, hay especialistas. Así es. En Algarrobo, y que obviamente hoy día despiertan interés a nivel mundial. Sí, te voy a contar que desde muy joven, antes desde el museo, ¿cierto? Me llamó la atención los escritos de Aureliano Yarzún, Bernardo Berdichevsky y otros naturalistas, Filippi, que pasaron por la zona y que la estudiaron. Y por lo tanto, cuando leí esos estudios que se referían a que habían estado en el Tabo, en Algarrobo, en Bucalemu, en Tejas Verdes, en distintos lados, una vez que leí y releí los documentos, hacía apuntes y fui a los lugares que ellos describían. Esos estudios no tenían GPS, por lo tanto decían a 500 metros del estero tanto, que hoy día a veces no está o está desviado, a 100 metros del cerro no sé qué, y esas indicaciones, y fui a los sitios arqueológicos, fui a los sitios paleontológicos para ver si existían. Fue increíble el aprendizaje que tuve a través de esos primeros naturalistas que describieron esta zona, cuando nadie se interesaba en ella, y que habían pasado unos años desde que ellos describieron, en 1890 hasta 1940. Después hay como un vacío de esta zona. Nadie, tanto en las universidades de Valparaíso y Santiago cerca, nadie se preocupaba de esta zona. Bueno, entonces, uno de esos estudios fue el que hizo Filippi en 1887, que describe un plesiosauro para Algarrobo, y que él se había basado en un trabajo de Luis Lambeck en 1862, en donde describía el hallazgo en la quebrada de la municipalidad de Algarrobo de 23 vértebras de un reptil marino. Estas vértebras, él fue con varios otros naturalistas alemanes, qué sé yo, y esas 23 vértebras que las encontró en una pared, no en la playa donde hoy día estamos encontrando los fósiles, sino en la quebrada hacia el interior, cuando todavía no estaba rellenada por los edificios de los lados hoy día, la quebrada de la municipalidad. Él encontró ahí las vértebras que estaban aparentemente visibles y las extrae. Están en el Museo de Historia Natural Museo de Historia Natural de Santiago, y de las 23 hoy día hay 22 porque hay una extraviada. Yo tuve la oportunidad de verlas como para ahí en el 96. Las desempolvamos de dónde estaban, qué sé yo, y pude ver estas primeras 23 vértebras encontradas en 1862 por Landeck y estudiadas en 1887 por Filippi. Y él las describe como un plesiosaurio, que es un reptil marino de brazos y piernas en forma de aleta y un cuello largo. Él estaría equivocado, porque después en realidad estudios muy recientes de más del 2000 determinan, a través de Rodrigo Otero, un paleontólogo que está trabajando hoy día en Algarrobo, que en realidad no era un plesiosaurio, sino era un elasmosaurio, parecido, pariente, de cuello más corto. Bien.
En el año de 1862 al año 1990 tenemos un segundo hallazgo de este reptil marino en Algarrobo. Lo encuentra un buzo y le entrega esa vértebra al doctor Juan Grau, el primer gran ecólogo chileno y, habitante de Algarrobo, ya fallecido también. Él entrega esta vértebra a quien habla por un año para investigarla, porque él creía que era una ballena. Yo le dije, mire, yo conozco las vértebras de ballena, yo era joven, en 90, pero le dije, esto no es ballena, no es un cetáceo, es otra cosa. Entonces cuando me acordé del trabajo de Landbeck y de Filippi, y me fui al museo y comparé la vértebra de Grau, y era una vértebra del elasmosaurio, era igual. Entonces, cuando él descubre eso, me dice, entonces la entrego al museo. Ese fue el segundo hallazgo de 1862 a 1990. En el año 2001, un escolar del colegio, no me acuerdo cuál colegio, de Algarrobo, me llama y me dice que están excavando una casa en la costanera de Algarrobo, y cuando llego era un espacio como este, un rectángulo, cierto, casi un rectángulo, habían sacado todo el cerro ahí y iban a construir un edificio. Y empiezo a mirar las paredes y estaban llenas de fósiles, de los mismos que aparecían en la playa. O sea, la playa, el yacimiento fosilífero pasa por debajo de la costanera y de la calle y va ascendiendo en el cerro, pero va metido hacia abajo. Y ahí ¿dónde está la construcción de las casas? Digamos. Claro, y ahí pudimos verlo. Entonces imagina cuando hicieron todas las casas, cuántas cosas hallaron en el pasado. Bueno, entonces yo dije, ¿dónde está todo el material que falta aquí? Y en la vereda había un tronco fósil de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho. Y estaba ahí botado. Puedes creer que una más joven lo agarré rodándolo y lo llevé hasta la donde pasaba la micro arriba, donde hoy día está la Pullman Bus, toda esa parte arriba, ¿cierto? En la entrada del Algarrobo. Y ahí lo subí a la parte trasera de una micro y me lo traje y en la parte de atrás y lo tiré ahí a la arena de la calle de Barros Luco, porque no estaba pavimentada esa parte todavía, la tiré en la arena ahí. Y de ahí fui a buscar una carretilla a San Fuente al museo y lo subimos, no me acuerdo con quién, y lo llevamos. Así llevé ese tronco gigante que hoy día está en exhibición y que lo rescaté de ahí. Y que hoy día marca un hito importantísimo. Pero hay algo súper importante. Los restos, Alejandro, estaban en la quebrada que hoy día está rellenada todo, donde están esos locales comerciales arriba. Y cuando llego a la quebrada con este estudiante, llegaba un camión con restos de otras construcciones y teníamos que salir corriendo porque caían las rocas de lo que traían de relleno de muchas construcciones y que empezaron a tapar paulatinamente los restos que eran de ese lugar. Encontramos los restos de 12 elasmosaurios. Dientes, vértebras, costillas, los dedos de las aletas, y eso están en el museo. Y ese fue el 2001, un tercer hallazgo. Y 2012 se produce otro hallazgo que lo hace Rodrigo Otero, un húmero del elasmosaurio, ahí donde lo describe. Y ahora aparece a través de Hanna Tosheva, una ciudadana rusa que vive en Algarrobo, ya más chilena que rusa. Ella paseando ahí se da cuenta que hay unos huesos, me los envía y se los enviamos a estos paleontólogos, Rodrigo Otero, que los habíamos conocido ya, conocíamos por sus trabajos, pero no estábamos siendo amigos, y dice, es un elasmosaurio. Y ahora se ha estado haciendo 2 rescates en noviembre del año pasado y ahora en abril del 2024, y se trata del elasmosaurio más completo hasta ahora encontrado. Hay distintos hallazgos ahí. Estamos Muchos. hablando de árboles de 70 millones de años. 70 millones de años. Sí. Hay cetáceos, crustáceos, hay... Bueno, No hay cetáceos. ¿no? No, porque en el Cretácico estamos viviendo el último momento de los dinosaurios en el planeta. Es casi el momento del impacto del meteorito contra el planeta. Ese es el momento del Algarrobo. Es el último momento del Cretácico, por eso es el periodo Cretácico superior. Todo lo que se está estudiando ahí en este lugar, que es genial, fabuloso, nos va a permitir dar una mirada en esta playa cretácica de 70 millones de años, de qué estaba pasando con esos bichos antes del impacto o durante el impacto, no sabemos. Pero eso lo va a arrojar, incluso los estudios van a arrojarnos ahora ni mañana, saber si el lugar tiene 68 millones de años, 69, 70, 71, van a ajustar la edad. Pero lo maravilloso es que hay 2 pisos
un piso cretácico superior de 70 millones de años hasta ahora conocido, y un piso eocénico de 40 millones de años de la era de los mamíferos, aunque el hombre todavía no aparece. Están inclinados, en vez de deberían estar así, el Cretácico abajo y el Eoceno arriba. Falta el Plioceno aquí en el medio, no sabemos si está o quedó aplastado, nos falta un periodo. Pero como sea, están así inclinados, entonces uno camina por el costado. O sea, hoy día uno tiene un museo a tajo abierto, como podríamos decir. Totalmente. Y lleno, hay que cuidarlo. Sí, totalmente lleno de bichos además. Le hemos llamado el Parque Cretácico de Algarrobo. Y queremos cambiarle el nombre a la playa, que se llama ordinariamente Playa Los Tubos, a Playa Fósil de Algarrobo, algo más digno y que le da renombre mundial. Hablamos en un principio, José Luis, que tus intervenciones o tus descubrimientos o tus cuidados a la naturaleza a veces produce molestia en muchos, sobre todo en las construcciones. Esto que hoy día está ocurriendo, sobre todo en ese espacio ahí en Algarrobo, de alguna manera va a molestar a la tranquilidad, va a tener que ser intervenido, va a tener que tener un plan especial, que la gente no va a poder caminar en ese lado porque estás pisando años o millones de años. Sí y no. Hay lugares que sí van a poder ser pisados porque son pisados eternamente al caminar por la playa. Quizás si se restringe algo sería la parte ya más que aparece solamente cuando baja la marea, pero la restricción por la playa no se anularía porque en realidad no puede anular el paso de la playa. Pero hay robos hoy día. Sí, sin duda. Lo que sí tendría que cambiar es el comportamiento de la gente a cuidar el lugar, porque desde... Por ejemplo, hemos visto en redes sociales que la gente habla que se están robando los fósiles, pero eso no es por parte de los paleontólogos, un robo que se lo llevan. No, en realidad es como en todas las partes de los lugares. Pues, se sacan los materiales, se estudian. Si no se sacan, no se pueden estudiar. Si se dejan en el lugar, mi experiencia desde los años 90 hasta ahora es que fósiles que estaban en el año 90 hoy día ya no están. Ni siquiera está el lugar, porque el desgaste y la erosión marina es tan acelerada que hace desaparecer los fósiles que están en la superficie, o los termina desgastando y haciéndolo desaparecer igual. O si no, hay gente que los ha estado sacando en el tiempo. Por lo tanto, lo que están haciendo los paleontólogos, para dejarlo muy claro a personas que yo he escuchado que andan haciendo ruidos extraños y raros y que no corresponden, es que en realidad estos tienen la autorización del Consejo Monumento Nacional a través de la ley 17.288 para hacerlo, que es la única entidad que puede dar permiso a científicos que tienen todos los permisos y las facultades para hacerlo, y una vez estudiados se podrían devolver a la zona. ¿De qué manera? Podrían ir a dar al Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, o si se crea un museo en Algarrobo, también podrían algún día venir a Algarrobo para que queden en la zona. De hecho, políticos que han estado en la zona recientemente han estado viendo este tema. O pensando qué podría ser. Y se está haciendo una modificación a la ley. Claro que sí. Y obviamente que también crea un punto turístico que no deja de ser menor, demasiado sobre todo potente para el mundo. Me imagino que hay muchos científicos de otros países que van a estar muy interesados en estudiar esto. José Luis, queremos conversar de tu libro. Hemos conversado partes importantes, hemos tocado de alguna manera. Hoy día tu libro está presente y que obviamente también ahí se necesita apoyo también, ¿no? Sí, el libro San Antonio Salvaje, que está teniendo una buena acogida por el público, está casi agotado. Y tengo un lanzamiento en el Museo Fong en Viña del Mar que me ofrecieron, imagínate, de Viña del Mar, a lanzarlo allá, y se va a hacer este viernes. A las 17 horas se lanza en el Museo Fong en Viña del Mar. ¿700 cuántas páginas 737. son? 737 que perfectamente podría estar en los colegios, ¿no? Sí, y no puede estar porque no es un libro que hice con mis dineros, ¿cierto? Y uno no recoge ese dinero como compensación, porque el libro sale como a 36.000 pesos cada libro. Y tú le vendes a 40. Entre las bencinas y todo, no es tú compensas. O sea, no algo. Es un negocio. No, para nada. Para nada. Eso quiero aclararlo, ¿eh? Pero creo que es importante que los colegios pudieran tomar esta idea, los municipios. De hecho, los colegios me lo están pidiendo, pero no hay cómo entregárselos. De hecho, lo único que he podido hacer, Alejandro, es entregarlo a la biblioteca de Algarrobo, a la biblioteca del Museo de Historia Natural de San Antonio, a la biblioteca de la Estación Costera de Investigaciones Marinas de Las Cruces. No está digitalizado. No, ni lo va a estar todavía porque si no se anula la posibilidad de que lo compren. Pero claro, hay un tiempo que pasa que uno tiene que estimar como autor que después hay que digitalizarlo para que pueda estar. Pero si lo pone ahora digitalizado, nadie lo compra.
ahí está el interés entonces en algunas autoridades de gobierno que a lo mejor también podrían bajarlo, tenerlo, digamos, como un proyecto, también poder financiarlo y también llevarlo a los distintos puntos de la provincia de San Antonio. Tan importante es conocer lo que somos, lo que vivimos, lo que existió, lo que existe, las cuencas, los animales, los pumas, como tú hablabas hace un rato, porque tenemos registros de posiblemente 2 pumas en la zona en este momento, que son normales, y en este libro están descritos los registros de pumas. Los tiburones. Los tiburones, los peces de agua dulce, los crustáceos que habitan la zona de agua dulce, las aves de ciertos humedales, las palmas chilenas, donde están los últimos ejemplares de palmas chilenas desde Algarrobo hasta Santo Domingo, la descripción de varios humedales y de quebradas, los felinos más pequeños como el gato colocolo, el gato guiña, también no solo los tiburones, sino los peces de agua dulce de los humedales. Claro, esto que junta el río Maipo cuando llega también a la desembocadura. Es mucho, es los mastodontes que habitaron la zona, los registros de aquí del Quisco, por ejemplo. No sé si saben que en las quebradas aquí del Quisco se han encontrado restos de dientes de mastodonte, de este primitivo elefante que vivió hace 10.000, 12.000 años en esta zona. Los recolectores. Sí, que nuestros antiguos... nos dan una pista. El hallazgo de los mastodontes nos podría estar indicando que en algún momento quizás el hombre se encontró con estos elefantes, como sucedió en Tahuatahua. En Tahuatahua, en la región del Libertador O'Higgins, hay registros de la antigua laguna Tahuatahua de que los cazadores paleoindios cazaron a estos elefantes. Si los hallazgos del Quisco, de Cartagena, de San Antonio y Navidad en algún momento demuestran que hubo contacto con el hombre, tendríamos los primeros registros paleoindios en esta zona, que todavía no los tenemos. Pero el hallazgo de elefantes, o de estos mastodontes o confoterios, parientes lejanos de los elefantes en realidad, yo lo digo elefantes solamente para que la gente tenga la idea, nos puedan indicar más datos. Estamos en pañales de lo que se puede descubrir. A cada sitio paleontológico que encontramos en la zona, encontramos cosas nuevas. Se acaba de descubrir un tiburón nuevo sierra que tiene una boca hacia adelante en Algarrobo y tiene dientes así en una especie de espada, como el pez de espada, y apareció. Es nuevo para el mundo, está en Algarrobo, pero acabamos de encontrar dientes parecidos en un estrato más nuevo en Cartagena, otra especie. Claro, pero vienen cosas más interesantes también, y estamos hablando de los soldados olvidados de la Guerra del Pacífico y que son de la zona central. Sí. Siempre me llamó la atención de quiénes habían sido estas personas a que les debemos tanto, ¿no? Y que tenían que ver con las celebraciones del colegio en el 21 de mayo, ahora en el mes del mar, y otros tantos temas, ¿no? El combate de la Concepción, donde 77 soldados y 3 mujeres, 2 niños estuvieron ahí y pelearon con casi 3.000 enemigos. Siempre me llamó tanto la atención que cuando fui a Europa, Alejandro, un lugar clave para mí que tenía que ir sí o sí en Grecia fue las Termópilas, donde se enfrentó Leonidas con sus 300 soldados a los persas, porque cuando había leído cuando niño que era tan parecido lo que había pasado ahí, que era parecido a los que habían enfrentado a los 300, me quedó dando vuelta. Así que cuando fui a Europa, ese fue un lugar que fui para que tú te veas cómo uno se queda pegado con la historia. Entonces toda esa historia me llevaron a decir, bueno, hubo sanantoninos, cartageninos, algarrobinos en la Guerra del Pacífico. Sí, pero y empecé a dar cuenta que ciertos pueblos no estaban. El Quisco no estaba. Estaba Algarrobo, estaba Navidad, estaba Quillaycillo, estaba Lo Abarca. ¿Te fijas? Todos no estaban. Como la estructura que conocemos hoy día, ¿no? Y encontré 101 soldados que hoy día son parientes de muchos de las gentes de aquí y algunos quizás no saben que son parientes de ellos, están olvidados. Y nos encontramos con sus hojas de vida, quienes murieron en la guerra. Hay un desertor por ahí entre medio también. Hay otros que volvieron. Y hemos encontrado algunas tumbas en algunos lugares. Pero me he dado cuenta tempranamente que no voy a poder llegar a la mayoría de ellos más que con sus puras hojas de vida. Porque los antecedentes son muy antiguos. Y gracias a que el Archivo Histórico Cultural del Ejército está en la hoja de vida de los 80.000 soldados que participaron en la Guerra del Pacífico. Y gracias a eso 101 son de la provincia de San Antonio. Sí, y quizás un poquito más, aparentemente se pueden incorporar unos 2 más, parece. José Luis, para ir cerrando, ¿es importante la historia? Sin la historia, la volvemos a repetir, sin la historia
pese a que lo repetimos igual a veces como cabeza dura y que somos, y sin la historia no podemos avanzar, porque si un país no tiene sustento no puede levantar la frente e ir hacia adelante. Los que hablan de que la historia es algo que no se debe leer o informar están profundamente equivocados. Los países más modernos, más civilizados, Suecia, Noruega, ¿cierto?, Francia y los países que son un espejo para uno y que los quiere imitar, gran parte de su desarrollo es la historia. La tienen reflejada en sus calles. Uno dobla una esquina y se encuentra con los caballeros medievales, la otra esquina con una trinchera de la Segunda Guerra Mundial que enfrentó no sé quién, unos franceses a un tanque alemán. En fin, todo, el turismo, el desarrollo, los programas de televisión, todo lo sustentan en gran parte del turismo histórico y patrimonial, cosa que los americanos estamos recién tratando de entender, y Chile es un país que le ha costado entender la historia, y por eso hay tanto ruido que debiera acabarse, y que siempre termina... Y que todavía estamos en pañales. Estamos en pañales y tergiversando las cosas. Exacto. Nosotros queremos agradecer la presencia de José Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros, por supuesto, seguimos desde cualquier punto informando. Hoy día aquí justamente con este gran invitado. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. En el corazón del litoral de los poetas se encuentra el centro turístico más importante de la costa central, Río Tai Resort. Disfruta con tu pareja o familia de nuestras hermosas habitaciones frente al mar, piscinas temperadas y al aire libre, salones para eventos y seminarios, áreas verdes y juegos infantiles. Relájate con nuestros servicios de cafetería, spa, sauna y jacuzzi, grandes terrazas para compartir con tu familia y vivir una inolvidable experiencia. Río Tai Resort, un lugar de ensueño frente al mar. Isidoro Duburnais 1571, en el balneario del Quisco. Promociones durante todo el año. Reservas en www.resortriu-tai.cl. Río Tai Resort.